Creo que se han enterado Sí. mucho. Luego, si quieres, lo explico en qué consiste la jurisdicción. Voy primeramente a las separaciones y los divorcios. Yo pienso que es inconveniente. Bueno, primero tenemos que hablar de separaciones y divorcios que pueda disolver un notario siempre que no haya hijos menores o incapacitados. Porque si hay hijos menores e incapacitados por ley, y no solamente por ley, sino por lógica, debe intervenir el Ministerio Fiscal, que es quien se encarga de velar y salvaguardar los derechos e intereses de los menores. Entonces, el fiscal, lógicamente, no se va a desplazar a una notaría, ni va a tener conexión con una notaría, va a tener conexión con el juzgado. Entonces, evidentemente, esas separaciones o divorcios tramitados de forma notarial únicamente serían para los casos en los que no hubiese hijos menores o incapacitados, o incluso mayores que conviviesen también en el domicilio familiar, que también podían resultar afectados. Pero bueno, entonces pensemos en esos casos, pero incluso yo pienso que en esos casos no es conveniente ni adecuado, porque yo entiendo que sería una merma de las garantías y de los derechos de los ciudadanos. La supervisión y la función judicial es muy importante y podría poner ejemplos. Imaginemos el caso de que se firma un convenio sin hijos menores o incapacitados, se firma un convenio regulador, se establece una pensión compensatoria en favor de la mujer o del hombre y se hace ante notario. Bien, si hay una supervisión judicial, esa supervisión judicial después puede tener consecuencias a la hora de la ejecución posterior, es decir, el señor o la señora deja de pagar la pensión a la mujer y, lógicamente, si estamos en el juzgado, tenemos la posibilidad de inmediatamente, de forma inmediata, en cuestión de días, de un día, como quien dice, podemos pedir ejecución de sentencia y se dicta inmediatamente un auto despachando en ejecución que le reclama a la persona que debe esas pensiones compensatorias, pues le reclama la cantidad que está debiendo en concepto de pensión compensatoria, pues una mensualidad, 2, 3, las que fueren. Y eso se hace de una forma básicamente inmediata, teniendo el concepto inmediato, lo que supone inmediato en el juzgado, que es cuestión de días, ¿no? Entonces podría tener esa solución de forma inmediata, mientras que si estamos con el notario, tendría que recurrir a un juicio declarativo ordinario, a un juicio verbal, a un procedimiento especial, que supone iniciación por demanda, tramitación en un juicio y, en definitiva, pues tardanza de meses en reclamar lo que realmente le podía corresponder si lo tramitase el juzgado desde un principio. Entonces ahí vemos que, lógicamente, no es una garantía y es una merma de derechos para el justiciable, entiendo yo esa reforma, no la veo absolutamente para nada adecuada, es mi opinión, pero bueno, ya digo que puedo estar equivocado. En ese caso he puesto un ejemplo, también podría haber más ejemplos en caso de ejecuciones o bien lo que puede ser una liquidación de una sociedad de gananciales o una ejecución con respecto a un bien inmueble por la circunstancia que fuere, en fin, hay muchos casos que se dan que yo entiendo que si se tramitan de forma notarial, pues supondrían una merma de derechos para el ciudadano, para el justiciable, cosa que con el tema del juzgado entiendo que en ningún caso se da, con lo cual entiendo que el sistema ahora mismo está bien como está. Es más, no supone los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo en los cuales no haya hijos menores o incapacitados, no supone ningún tipo de colapso para un juzgado, puesto que son procedimientos muy simples que se tramitan en el periodo de tiempo de un mes, como mucho, sin la intervención del Ministerio Fiscal, y es un trámite muy simple, consistente en ratificarse el convenio que hace el abogado en el despacho, ratificarlo en el juzgado, o sea, un trámite muy simple y ya directamente para sentencia, con lo cual a un juzgado no le complica la vida. El atasco de los juzgados está más bien en otros procedimientos judiciales que no son los de separación y divorcio, y eso es a los que habría que atacar y lo que habría que reformar, ¿no? Bueno, efectivamente, Miguel Deusa está un poco desgranando algunas de las reformas más importantes que se han aparecido en los medios. Quizá nos quedaría el tema de reincidencia, ¿no?, que parece que también se ha... Bueno, también tenía que explicarlo la jurisdicción voluntaria para los notarios. Sí, también quiero decir que esto no es para que los notarios no quitarle funciones, también las pueden tener en jurisdicción voluntaria, que son trámites que sí que resultan totalmente extraños para un juzgado. Ahí los notarios se mueven como pez en el agua y la verdad que otros profesionales no nos movemos de otra manera, pero no precisamente como un pez en el agua, ¿no? Y estaríamos hablando de expedientes de jurisdicción voluntaria, como pueden ser expedientes de dominio para reanudar lo que es la inscripción de un bien inmueble en el registro de la propiedad, autorizaciones de venta de bienes de menores, que hay que pedir la autorización judicial pertinente, se podría pedir también ante el propio notario. Es decir, todo este tipo de jurisdicción que a un juzgado le resulta
digamos, no tan natural como a un notario, sería lo que se le podía traspasar precisamente a un notario y serían las funciones que realmente se le podían traspasar, y los juzgados, pienso yo, que estarían encantados, mejor, y los jueces estarían encantados, los abogados posiblemente también tratarían con el notario, y los notarios por supuesto que también. Sí, sobre todo porque de alguna forma tendrían una compensación económica, ¿no?, por esos trámites. Justamente. Bien, pues hemos desgranado lo más destacado de lo que el Ministro de Justicia ha anunciado en los últimos días, incluso lo que ha anunciado pues apenas hace 48 horas. Pero bueno, en fin, parece que se podrían aparecer más reformas y de cualquier forma un poco hemos visto puntos positivos, puntos negativos de esas reformas anunciadas. Bajo el punto de vista de Miguel Leus, ¿qué podría hacerse para descargar a los juzgados de tanta actividad, para que en definitiva la justicia no solamente fuese pues más justa, valga la redundancia, sino que fuese más ágil, ¿no? Porque a veces cuando le llega alguna resolución al justiciable ya casi le da igual, ¿no? Ya casi se ha olvidado el asunto. Entonces, bajo el punto de vista de Miguel Leus, ¿qué podría hacerse? Es decir, ¿qué podría anunciar el ministro que en fin, dijese, bueno, pues mira, con esto sí que podremos avanzar? Sí, realmente todo es reformable. Ya digo, ha habido reformas de calado en la ley de enjuiciamiento civil, criminal, ley de la jurisdicción social de nueva planta, el año pasado, o sea que parece que está reformando continuamente. No es que no proceda, o sea, las reformas tampoco pueden ser tan desacertadas, también habrá que darles un poco de tiempo a las reformas, ¿no?, para ver si surten efecto o no surten efecto, porque pensemos que la reforma de la ley, de estas leyes, viene de noviembre del año pasado, y estamos en febrero, o sea, iniciando febrero, o sea que no le hemos dado tiempo ni tan siquiera a que esas reformas pues puedan surtir un cierto efecto. También habrá que esperar un poco a ver si esas reformas surten el efecto deseado y después ver qué es lo que se puede reformar, ¿no? En todo caso, vuelvo a incidir en una cierta obligatoriedad de la implantación de lo que es la mecanización del juzgado por la vía del SNEP, por la vía de la informática, por la vía de Internet, es decir, la presentación obligatoria cuando se pueda de escritos, de demandas por vía de Internet, incluso de querellas criminales o lo que fuese menester, ¿no?, de todo tipo de escritos por parte de los profesionales. Yo pienso que iba a agilizar bastante las cosas cuando el formato pudiese valer, ¿no? Si acaso no es el formato no vale, pues habría que presentarlo con formato papel para el caso de que haya documentos, en fin, que no pueda, o sea, que haya que aportar de forma original, como son documentos privados cuya copia no está en ningún sitio, nada más que en el propio juzgado, y entonces en ese caso a lo mejor sí sería obligatoria la presentación escrita, pero yo pienso que para que el tema fuese más ágil, las cosas fuesen más ágiles, eliminar papel en ese sentido del juzgado sería bastante conveniente, y ver si las últimas reformas en las leyes de enjuiciamiento pues surten el efecto deseado, y si no, pues evidentemente seguir reformando, ¿no? Bueno, de cualquier forma, y con esto ya vamos poniendo un poco el punto final del programa, lo que está claro es que ahora mismo ser abogado pues conlleva también ser un poco un estudiante, ¿no? La cantidad de reformas que se producen, pues tan a menudo casi uno se pasa a lo mejor estudiando más las leyes más que estudiando los asuntos, digo yo, para ponerse al día, ¿no? Sí, la profesión del abogado siempre fue de estudiante, de estudiar, lógicamente. Quizás antes con menos reformas de las leyes pues había que estudiar menos porque ya te sabían las cosas, ¿no? Ahora, lógicamente, con tantas reformas sí es cierto que hay que estar muy al día. Hay que estar con Internet todo el día mirando si hay alguna reforma en las leyes de enjuiciamiento que te pueda coger de sorpresa. Difícil, pero puede ser. Y ya digo, sí, hay que estudiar básicamente porque son muchas las reformas y según vemos parece que van a ser más en poco tiempo, con lo cual vamos a seguir estudiando, no queda más remedio. Bueno, es nuestra profesión así. Y suponemos que los funcionarios de Administración de Justicia hacen lo propio. Evidentemente. Muy bien. No me cabe ninguna duda. Miguel Leus, muchas gracias por asistir aquí a otra edición de Abogado Responde. Nada, a vosotros es un placer. Gracias. Bueno, pues hasta aquí, amigos. Esperemos que hayan sacado alguna conclusión en limpio de estas palabras de Miguel Leus. Yo creo que sí, nos ha un poco, en fin, explicado cuáles son esas reformas, las ventajas y los inconvenientes que pueden traer, reformas que aún no están en el Boletín Oficial del Estado porque no, en fin, no han sido plasmadas aún en una ley concreta y por lo tanto aún no son aplicables, pero bueno, tiene toda pinta de que en un tiempo, incluso parece que corto, podrían ya afectarnos. Bien, el próximo día seguiremos palpando la opinión de profesionales de la abogacía, profesionales de Ferrol, que nos ilustrarán sobre estas reformas en la Administración de Justicia. Entonces, que tengan una muy buena semana.